Guido, muy buenas tardes, gracias por estos minutos, ¿cómo estás? Por favor, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Muy Por acá muy bien, bien, por suerte. muy bien. ¿Estás en Argentina o estás en Estados Unidos? Todavía en Argentina, porque este cohete viene con una historia interesante de retrasos, así que ahora, Sí. ahora podemos charlar un poquito, pero ya el domingo estoy partiendo para ir a verlo una vez más. Bien, bien, le contamos a la audiencia que estamos en vivo con Guido de Caso, estamos haciendo una comunicación vía Zoom, así que los que por ahí puedan prenderse algún dispositivo móvil y quieran verlo también a Guido, ahí, bueno, está disponible ya en la pantalla. Bueno, le estaba leyendo las últimas informaciones, bueno, la cuestión climática tallando muy fuertemente, ¿no? En este nuevo lanzamiento o en este nuevo plan de lanzamiento. ¿Hay alguna certeza de cuándo podría estar realizándose? Sí, sí, como vos bien decís, la verdad que es una novela, una epopeya, todo lo que viene sucediendo, porque cada vez que lo sacan del hangar, el VAB, que es este edificio vertical donde guardan el cohete, estamos hablando de un edificio que es uno de los edificios más grandes del mundo. Imagínate que el cohete tiene unos 120 metros de altura y entra vertical completamente adentro. Ah, bueno. Eh, Cada vez que lo sacan, parece un chiste, porque lo sacan para prepararlo para el lanzamiento y se arma un huracán. Algunos que ya casi dicen que el mismo cohete es el que causa los huracanes. Pero sí, lo sacaron el día 4 de noviembre, ahora hace justo una semana. Sí. Recordemos que sacarlo del hangar es toda una operación bastante delicada porque lo llevan con una oruga que es de la época de Apolo, o sea, una oruga que tiene más de 60 años desde que fue construida y va a prácticamente 1 kilómetro por hora, llevándolo muy despacito para cuidarlo. Y nomás lo dejaron en la plataforma que se desarrolla una tormenta en el medio del Atlántico. Recordemos, esto es en la costa este de Estados Unidos, con lo cual muy cerquita del mar. Y esta tormenta parecía que no iba a ser muy grave, con lo cual la NASA decidió dejar el cohete ahí en su sitio, diciendo, bueno, vamos a dejarlo ahí porque trasladarlo de vuelta al hangar además de ser engorroso, es riesgoso de por sí. Con lo cual lo dejaron ahí y la tormenta que parecía que no iba a ser tan grave, finalmente terminó convirtiéndose en un huracán menor, vamos a Ujú. decirlo, ¿no? No fue uno de los típicos que aparecen quizás en las películas de cine catástrofe, pero no dejó de ser un huracán con vientos de más de 100, 120 kilómetros por hora, con lo cual estábamos todos inciertos, diciendo, bueno, a ver, el cohete estuvo bancándose estos vientos, ¿qué, Claro. qué pasó? Capaz que tienen que hacer algún tipo de inspección, a ver si lo lanzan o no lo lanzan, y ahí, bueno, yo estaba como que cambiando pasajes y qué sé yo. Ujú. Acaba de terminar una conferencia, esto es primicia, acaba de terminar hace unos minutos una conferencia de prensa de la NASA donde confirmaron que sigue en pie la fecha de lanzamiento del día miércoles. Ujú. Así que en principio la fecha de lanzamiento es, digo miércoles, en realidad es en la madrugada del martes al miércoles. Bien, bien. Ahí viene una ventana climática que les permitiría, bueno, reunir las condiciones para Exacto, que no despegar. es bastante complicado porque no es solo una cuestión climatológica. De hecho, el pronóstico del tiempo para ese día miércoles, ya habiendo pasado la tormenta, es un pronóstico hermoso, bajo viento, pocas nubes, o sea, desde ese punto de vista. Pero también se tiene que dar una alineación con la luna, se tienen que dar distintos criterios. Entonces no es que pueden lanzar en cualquier momento. Hay Claro. una serie de ventanas y ellos tienen que elegir a cuál de esas ventanas se preparan. Y bueno, en este caso eligieron una que es aproximadamente a las 3 de la mañana del miércoles, hora de Argentina. Bien, bien. ¿Cambió algo respecto de la tripulación, bueno, porque el plan inicial de despegue era, si mal no recuerdo, agosto pasado, ¿verdad? En agosto, claro, sí, sí, fin de agosto y hablamos por esos días, no me acuerdo si eran los últimos días de agosto, primeros días Ujú. de septiembre, que estábamos por ahí. Ujú. No hay grandes cambios en la misión, recordemos que esta es una misión de prueba, todavía justo ahora en diciembre se cumplen 50 años de la última vez que la humanidad fue a la Luna, ¿no? En diciembre del año 72. O sea, Ujú. imagínense medio siglo desde que... Y eso también un poco genera que tanta gente dude, ¿no? Que digan, bueno, pero en realidad fuimos, no fuimos, y ¿por qué no volvimos si pasó tanto tiempo? Y es una pregunta válida, pero después de 50 años, el objetivo es empezar a volver. Y cuando digo empezar, la clave es esa palabra, ¿no? Porque en este caso, en este vehículo, como es una nave de prueba, que hay muchas cosas que pueden funcionar de manera incorrecta, incluso poniendo en riesgo la vida y demás, va a viajar vacío.
Se va a probar de manera vacía, sería como una especie de dron, pero bueno, va a ir hasta la Luna, va a verificar que funcione todo, van unos maniquíes adentro y van a volver y de hecho va a hacer el aterrizaje clásico con los paracaídas en el medio del mar y se van a recuperar los maniquíes y se va a poder, de alguna manera, comprobar cuál es el estado, digamos, los maniquíes llevan un montón de sensores dentro y demás y se va a poder comprobar que efectivamente es seguro para que viajen personas, ¿no? En el siguiente irían gente. Te hago una pregunta, ¿por qué no la hacen tripulada desde el vamos? Si es que ya fuimos hace 50 años, digamos. Bueno, porque es un cohete nuevo, ¿no? O sea, son muchas tecnologías nuevas. Si bien hace 50 o 60 años, digo, 50 años fue la última vez, pero digamos, tecnología que ya en el momento que se iba ya era tecnología vieja, ¿no? Digamos, porque son procesos lentos, entonces la tecnología con la que se fue en la década del 70 en realidad era tecnología de la década del 50 y del 60, ¿no? Entonces, hoy en día se está armando un cohete del siglo XXI con tecnología nueva. No todas las partes del cohete son nuevas, hay algunas que son reutilizadas, pero bueno, hay muchas de las partes que son tecnologías nuevas, producto de todo el aprendizaje, de todas las mejoras tecnológicas que hubo en los últimos 50 años. Entonces, si bien ese cohete tiene un montón de cosas nuevas y eso es algo positivo, por ejemplo, van a viajar 4 astronautas en vez de 3, van a poder tener un espacio mucho más cómodo para estar dentro de la nave durante el viaje, tienen hasta incluso un pequeño gimnasio, por decirlo de alguna manera, para poder ejercitar mientras viajan, para no perder masa muscular. O sea, hay una serie de mejoras, pero bueno, eso hace que, siendo un vehículo nuevo, la NASA tiene esta política, ¿no? Es vehículo nuevo, vehículo que viaja primero vacío, se lo prueba, y si va todo bien, como digo, efectivamente la siguiente misión ya va con gente. Y si no, que toco madera, pero si hay algún tipo de problema, eso haría que probablemente veamos un siguiente vuelo de prueba. O sea, hasta que no haya un vuelo de prueba vacío exitoso, se seguirá probando con cohetes vacíos. Claro. Estamos hablando con Guido de Caso, periodista argentino seleccionado por la NASA para asistir al lanzamiento de esta misión, Artemis 1, el regreso de nuestra civilización a la Luna después de esa friolera de varias décadas. Guido, estaba viendo también, leyendo un poco para los antecedentes, esto de algunos materiales del cohete o de esta nueva misión que podrían quedar fuera de uso en diciembre. Es que, digamos, tienen una ventana también digamos, si no es ahora, no sé si estarían dispuestos a correr el riesgo de salir en diciembre, teniendo en cuenta esta caducidad de algunos materiales que estaban, que por lo que pude leer. ¿Es así? Contanos un poco de eso. Sí, es tal cual como decís vos. El cohete es un cohete bastante complejo y tiene dos tipos de propulsión. Para explicarlo de manera sencilla, una de las tipos de propulsión que tiene es a través de combustible líquido, no muy distinto al que usan los aviones, con algunas diferencias, pero es prácticamente como si fuera una especie de motor de avión que en vez de tomar el aire desde la atmósfera, lo toma desde un tanque interno. Sí. Ese es los cohetes de tipo líquido, y esta nave tiene motores de tipo líquido. Además, cuenta con 2 cohetes laterales. Si ustedes buscan la foto del cohete SLS en algún buscador de imágenes, van a encontrar que tiene un gran tanque naranja y a los costados 2 tanques menores que son blancos. Esos tanques blancos son combustible sólido, y uno dice que es combustible sólido. Bueno, básicamente es como una especie de cañita voladora, ¿no? Es como uno lo enciende y van, ¿viste? No se los puede controlar, no es como un motor que uno lo prende y lo apaga. Sino salió. Salió. Bueno, eso tiene un montón de ventajas y desventajas, pero una de las desventajas que tiene es que una vez que uno ensambla esas cañitas voladoras, esos cohetes laterales blancos, el combustible que vaya adentro tiene una serie de criterios de llega un punto que no se lo puede usar, porque estuvo expuesto a la humedad, porque se pone viejo. Es como la leche, digamos, después de un cierto tiempo uno la tiene que tirar a la basura. Bueno, ese tiempo en realidad ya venció. Originalmente tenían, creo que eran 6 meses, un año para usarlos. Y ese año ya venció en julio. En ese momento, o en julio o en junio, no me recuerdo, la NASA solicitó como una especie de extensión, le dijo al fabricante de estos cohetes, le dijo, mira, yo en julio no llego a lanzar, vos me das 6 meses más. Y en ese momento le dijeron, bueno, te damos 6 meses más. O sea, no es que lo cambiaron ni nada. Es como si yo te dijera, llamo a la productora láctea y le digo, ¿el vencimiento es de verdad así o en realidad tiene un margen de error y 3 días más lo puedo comer? Y como si te dijera, mira, comé lo que está, si bien dice que está vencido, lo podés comer,
pero no lo dejes pasar más de 3 días. No te va a pasar dijeron nada en principio, claro. Y en diciembre se vence de vuelta. Entonces ahí ojalá que no suceda, ojalá que lance esta semana, pero si no llegara a lanzar, se abre un abanico de posibilidades. Una de las cuales es reemplazar ese combustible, que no es una tarea sencilla, tendríamos que ver atrasos de meses probablemente para hacer ese cambio. Y otra opción es que llamen de vuelta al fabricante y digan, mira, vos me dijiste 1 año, después me dijiste 1 año y medio, ¿me das 1 año y 7 meses? O sea, y ahí estamos viendo, digamos, de vuelta de Claro. la complejidad que muchas veces uno dice, bueno, pero ¿por qué no vamos y ya? Bueno, se tienen que alinear las ventanas planetarias, se tiene que alinear la climatología, se tiene que alinear las cuestiones técnicas del mismo vehículo, el software que tienen que actualizar sobre el vehículo. Hay un montón de cosas que tienen que estar todas en verde. Si hay una de ellas solas que ya está en rojo, por darte un ejemplo, perdón si me extiendo, no, pero pasa, por ejemplo, una lancha por la zona en la que va a atravesar el cohete y se suspende todo. O sea, ellos tienen que controlar que no haya nadie en esa zona. Y se han cancelado lanzamientos, no es el caso de este vehículo, pero sí de otros, que estaba todo listo para salir, millones de dólares invertidos, qué sé yo, y pasa un barco pesquero que quizás no recibió el aviso de que ese día no se podía pasar, y se suspende todo. Qué terrible, qué terrible. Qué terrible, y los helicópteros negros sobrevolándolo, me imagino también. Esto nada que ver con estos cohetes, ¿son de esa nueva generación o de esa empresa que se llama, creo que se llama SpaceX, la de Elon Musk, o es otra generación y otra empresa, o estos de la NASA es previo al contrato con SpaceX? Contanos un poco de eso, cómo es. Bien, claro, no, esto se trata de cohetes de la NASA armados por la NASA, con lo cual son cohetes propios. De hecho, de los cohetes que ha armado la NASA, el Saturno V famoso y el transbordador espacial, este es el más poderoso de todos, de la historia de los cohetes de la NASA. Sí, muchas veces uno dice, bueno, entonces hay una competencia entre la NASA y SpaceX, quizás están viendo a ver quién llega primero, Elon Musk o la NASA y qué sé yo, y si bien hay un poco de eso, hay que entender que en realidad también hay mucha colaboración. No en particular con este cohete, como te digo, lo armó la NASA, en particular lo fabricaron Boeing y otras contratistas, pero lo fabricaron para la NASA. Pero, por ejemplo, este cohete cuando viaje con gente va a ser algo muy interesante. Va a llevar a la gente hasta la órbita de la Luna, ¿no? Esa nave espacial de la NASA va a quedar orbitando la Luna. Pero los que bajan a la Luna no va a ser con esta nave, sino que se van a encontrar en órbita lunar con un cohete de SpaceX que les va a dar el servicio de la última milla, digamos. Ese descenso es con un cohete de Elon Musk. Entonces es muy interesante que muchas veces la gente dice, bueno, entonces es la NASA o SpaceX, y en realidad es una sociedad. O sea, no existiría una sin la otra. Hacen como una UTE. Claro, exacto, claro. Es una participación, es un contrato, no deja de ser, digamos, un contrato público. De hecho, se llamó a licitación, varias empresas se presentaron, y la que se eligió en ese momento fue la empresa de Elon Musk. Recordemos, para ese último tramo, que es el de finalmente posar a los astronautas en la Luna, que va a ser histórico no solamente porque se vuelve después de 50 años, sino que además es la primera vez que van a ir mujeres. Claro. Nos contabas la vez anterior que habíamos hablado. Te quiero decir que acá en el control tengo un montón de... Ahora que abriste la puerta de creer o no creer respecto de la misión, de la primera misión a la Luna, bueno, tengo ahí algunos que me decían, che, pero ¿llegamos o no llegamos aquella vez? ¿Viste que está la famosa tesis de la película de Kubrick en el desierto de Nevada? Sí, seguro. Yo creo que hay mucho de eso, y hay que entender que eso es algo que surgió no en ese momento. O sea, cuando fue la década del 60, hasta los mismos soviéticos, que eran los enemigos número 1 de Estados Unidos, reconocieron. Imagínate que si vos sos el enemigo número 1 y le concedés la victoria a tu enemigo, claro. Si tuvieras la mínima sospecha de que había algún tipo de trampa o tongo o no algo, fueron. Lo hubieras denunciado a la comunidad internacional, ¿no? Sí. Y en ese momento no existía lo que eran las teorías conspirativas y demás. Yo creo que todo esta si querés lo llamo moda, de desconfiar de esos logros, surgió mucho después, un poco por esto de ¿por qué no volvimos? Que ahí, si querés, es otro abanico para discutir, da para largo, ¿por qué no se volvió? Pero sí. Y otro poco también por las redes sociales, tanto de la posverdad, de dudar de la pandemia, de dudar de las vacunas, de dudar de esto, de dudar del otro. Y es entendible, o sea, hay argumentos científicos muy sólidos. De hecho, hay naves, por ejemplo, de India que están orbitando la Luna y han tomado fotos satelitales de
las cápsulas del Apolo, diciendo están ahí, o sea, existió, pasó. Hay pruebas innegables, de hecho, cualquiera que lo ponga en duda, digo, si quiere, hay experimentos incluso que se pueden hacer hogareños con un láser apuntando a ciertos puntos de la Luna, y es un poco largo de explicar, pero se puede comprobar, con lo cual científicamente la comunidad no tiene ningún tipo de dudas, incluso, como te digo, China, Rusia, las principales potencias que podrían estar en contra de esto te dicen que efectivamente sucedió. Sí. Es más una cuestión de, para el público en general, que quizás no está expuesto a estos temas, suena como raro, es decir, es como si de repente dejáramos de tener aviones comerciales. Digo, ¿y por qué? A ver, ¿alguna vez hubo aviones comerciales? Voy a decir, claro que los hubo, bueno, pero una serie de motivos económicos, sociológicos, o los que sea, hizo que se deje de tener. Pero es más fácil la explicación, o es más tentadora la mitología de que fue una película, que la verdad compleja que lleva tiempo de explicar. No creer. Además, lo descomunal de esa quimera realizada de ir a la Luna, ¿no? Y alunizar y mostrarte por imágenes, ¿no? A millones de espectadores de que estaba sucediendo, ¿no? Y algo más, hubo 500.000 personas trabajando en ese momento en el programa Apolo, directa e indirectamente, ¿no? Claro. Imagínense, 500.000 personas es el tamaño de una ciudad grande. La provincia de Neuquén, casi, sí. Tal cual. Entonces, si vos decís, ¿cómo vas a poner a 500.000 personas de acuerdo en una mentira? Se complica. Si lo lograron, de vuelta, me saco el sombrero, porque creo que es más difícil que 500.000 personas nadie ventile los trapitos al sol que mandar a alguien a la Luna. Es verdad. Recién nos decías, y con esto ya, y agradeciéndote el tiempo, ¿por qué no fuimos de nuevo? ¿No? Esto de... ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué se tardaron la última vez 50 años, decías vos, ¿no? En volver, ¿no? ¿Y por qué hay volvemos ahora, digo, no? Bueno, ¿por qué volvemos ahora? Es distinto, pero ¿por qué no se volvió por tanto tiempo? Es complejo de explicar, pero básicamente dejó de haber interés. Las últimas transmisiones, ya esas de diciembre del 72, prácticamente nadie las miraba. A la gente no le interesaba. Científicamente se creía que la Luna, como un objeto de estudio, ya estaba agotado. Ya fuimos, ya trajimos piedras, ya las investigamos. Es falso, ¿no? Por supuesto, hoy se saben cosas de la Luna, como por ejemplo que hay agua en sus polos, que en ese momento no se sabía. Es falso que científicamente estaba agotado, pero estaba esa idea de ya fuimos bastante a la Luna, no hace falta seguir yendo, ya le ganamos a los soviéticos, no necesitamos seguir haciendo leña del árbol caído, es muy caro esto, estamos con la guerra de Vietnam, tenemos los problemas sociales, los problemas raciales, tenemos la crisis del petróleo, estar gastando en esto es como si de repente en Argentina dijéramos vamos a hacer una inversión, no sé, millonaria en un montón de cosas, y de repente la presión social pasa por otro lado, la agenda política pasa por otro lado. Entonces, para el gobierno era muy difícil justificar ese gasto y se cortó la canilla. Y algo que muchas veces sucede, que es difícil de digerir a veces, es el progreso no es lineal. Así como quizás en la antigua Roma había cañerías y después en Europa de medioevo tenían problemas porque faltaba sanidad y faltaban un montón de cosas, ¿no? Entonces, muchas veces hay tecnologías que se van perdiendo. La gente que hacía la tornería, todos esos motores que se hacían muy artesanalmente para la época de Apolo, se jubilaron, se murieron, se fueron dedicando a otras cosas, perdieron sus trabajos. Entonces, por más que estén los planos, no es que uno dice, bueno, agarremos los planos de esa época y hagámoslo de nuevo. No, ya la gente que hacía eso se jubiló, se perdió, era como un arte perdido. Qué loco, ¿no? Como que no se transmitió conocimiento en algún punto, digamos, ¿no? Estaban, o la posibilidad. Tal cual, yo digo que no sé si vieron la película Moana de Disney, que ellos exploraban, eran los polinesios y exploraban, y un día de repente hubo un periodo, no sé si fueron 300 años, que dejaron de explorar. Sí. Y yo creo que un poco pasó eso con la humanidad, ¿no? Nosotros exploramos nuevos continentes, fuimos al espacio, inmediatamente después de ir al espacio fuimos a la Luna, y creo que tuvimos un periodo oscuro estos 50 años, que siglos después vamos a mirar para atrás y va a ser un parpadeo. Pero fue un periodo, digamos, de alguna manera, una pequeña edad oscura, donde dejamos de explorar el espacio profundo, y creo que un poco este programa está como diciendo, volvamos a explorar el espacio profundo, volvamos a la Luna, animémonos a ir a Marte. Por supuesto que todo con planes de varias décadas, ¿no? Entonces creo que toda esta duda de estamos yendo, no estamos yendo, en cuanto vengan las primeras imágenes en 4K, realidad virtual, todo esto se acaba y va a ser un mal recuerdo. ¿Y por qué ahora la Luna de nuevo? Una sola palabra, China.
China quiere ir también. China tiene su propio programa lunar, tiene claro. sus cohetes y están haciendo un avance fenomenal, y hay una nueva carrera hoy en día. Ya no es Rusia, ya no es la Unión Soviética, está Estados Unidos y está China, y está muy interesante ver los próximos 10 años a ver quién llega primero. Bien. Bien, los vamos a seguir seguramente. Recién mencionaba las imágenes 4K y hablábamos recién de esa sonda que estuvo dándose de frente, por decirlo así, gráficamente con un asteroide, y la veíamos con una definición como nunca jamás la habíamos visto, ¿no? Era en tiempo real el acercamiento y con una definición terrible. Seguramente las imágenes que vamos a tener esta vez de la Luna, bueno, van a ser como nunca antes, ¿no? Va a ser increíble. Yo creo que va a haber una cantidad de material, la cantidad y calidad de las cámaras, ¿no? Y las redes sociales amplificando ese mensaje. Creo que realmente yo no sé si estoy preparado, y mirá que estoy en tema, pero no sé si estoy preparado para el nivel va a ser un antes y un después, creo, de vuelta para la humanidad, todo lo que se va a venir. Bien, Guido, ojalá que, bueno, que estés allí prontito, y que, bueno, que finalmente Artemis 1 pueda despegar, y por supuesto vamos a estar pendientes de, bueno, a ver si podemos retomar el contacto con vos y nos cuentes nuevamente cómo ha sido esa experiencia, y desde ya, muchísimas gracias. Siempre es un gusto escucharte con tanta claridad, tanta precisión, tanto conocimiento, que nos bajes a tierra, a nuestra audiencia, a nosotros, esta nueva misión que, bueno, de la que vamos a estar pendientes. Te mandamos un abrazo gigante y, bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias, y a disposición siempre. Saludos. Chao, Guido, muchas gracias.